Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Salazar y yo quiero explicarles y presentarles una pequeña introducción sobre la prueba PAI. Esto dentro de la comunidad CIJ. Como vamos a ver a continuación, a lo largo de ciertas semanas se van a presentar videos donde se hablen de ciertos temas en específico, en este caso de pruebas y evaluaciones psicométricas enfocadas en el proceso terapéutico. Pero, por ejemplo, con esta prueba, la prueba PAI, que es un inventario de evaluación de la personalidad, no necesariamente se tiene que aplicar en el contexto terapéutico, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esta prueba, como ya la menciona el nombre, es una evaluación encargada de medir los puntos más importantes de la personalidad de un paciente. Es decir, podría ser los rasgos de carácter, podría ser cuestiones de manías, costumbres de esta persona, si presenta algún problema, si presenta dificultades en cierta área emocional específica o en ciertos patrones de comportamiento que la prueba es capaz de medir, y de esta manera te arroja unos resultados neutrales, completamente basados en sus respuestas, y a uno como terapeuta nos puede ayudar mucho en el proceso terapéutico, también el proceso de evaluación o diagnóstico, etcétera. Como ya les mencioné, la prueba PAI se le conoce comúnmente como la prueba PAI, pero es un inventario de evaluación de la personalidad. Esta tiene como objetivo entender mejor el perfil psicológico de una persona. Es una prueba de 344 ítems, de 344 preguntas. No es una prueba corta, entonces sí se recomienda que al momento de aplicarla se tome su tiempo, sea en un espacio controlado, sin interrupciones. Todo este tipo de cuestiones que nos pueden ayudar a tener una interpretación un poco complicada de los resultados. ¿A qué me refiero con esto? A que al ser una prueba con muchas preguntas, puede presentar una dificultad. Es decir, el paciente se puede cansar, puede exasperarse y decide tomar un descanso. Y decide presentar lo que es una pausa y al día siguiente continuar con esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que luego la prueba tiene diferentes escalas que miden, por ejemplo, la validez. Una subescala que tiene es la de inconsistencia. Entonces, la computadora, al detectar esta inconsistencia, este cambio de patrón de preguntas, te lo va a marcar como una inconsistencia alta. Esto puede afectar de alguna manera la manera en la que se interpreta los resultados del test. ¿Ok? ¿Qué otra cuestión puede tomarse en cuenta también? La validez o el impacto, ¿sí? O la percepción del mismo paciente. La prueba es tan evolucionada y tiene tantas preguntas y son tan específicas y la manera de responderse es muy específica que la misma prueba puede detectar si el paciente tiene una percepción diferente a la que es en la realidad. ¿A qué me refiero con esto? A que hay una escala que se llama impacto, impresión positiva o impresión negativa. Es decir, que el paciente tiene una impresión más negativa de cómo son las cosas, tomando como base únicamente sus respuestas. Como es una prueba psicométrica, tiene una validez científica, ha sido probada de muchísimas maneras y tiene un índice de confiabilidad bastante alto. Esta prueba es aplicada a partir de personas mayores de edad, es decir, de 18 años en adelante hasta los 84 años, debido a que a su complejidad al momento de responderla, ya que son muchas preguntas y puede haber confusiones al momento de responder. La prueba PAI o el inventario de evaluación de personalidad está diseñada para evaluar el funcionamiento emocional de una persona. Fue creada por el psicólogo Leslie C. Murray. Este se utiliza en contextos clínicos, en forenses y investigación, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿quién es Leslie C. Murray? Es un psicólogo muy conocido mundialmente por su más grande investigación y desarrollo, que fue la prueba PAI, la prueba de inventario de evaluación de personalidad. Es muy conocida la prueba, tiene muchísimas bases científicas y ayuda a identificar trastornos de personalidad. Entonces, como está ligada al DSM-5,
¿Se puede diagnosticar con la prueba? Sí, sí se puede diagnosticar si cumple ciertos requerimientos que se tienen que ver con las escalas de interpretación, las puntuaciones T. Y hay un texto de un libro oficial de la prueba PAI que te explica si cumple con ciertos niveles en ciertas escalas, puede presentarse para un diagnóstico, puede ser avalible para un diagnóstico clínico. ¿Sí? Por ejemplo, un cuadro de depresión, ansiedad crónica, ansiedad generalizada, todo este tipo de trastornos que se pueden diagnosticar por medio de la prueba. También Leslie C. Murray es un psicólogo profesor universitario que ha ayudado a la formación de muchísimos psicólogos, ha escrito numerosos artículos, es autor también de libros por si lo quieren investigar y buscar un poco más de él. Sí es un psicólogo de renombre. La prueba PAI, enfocada ya en las puntuaciones, se divide en 4 tipos de escalas de medición que tiene la prueba, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Para facilitar su diagnóstico, para que tenga un mejor enfoque y sea sencillo de leer, sencillo de analizar para uno como el psicólogo. Y al momento de explicárselo al paciente, que también no presente dificultad alguna. Primero están las escalas de validez. Las escalas de validez ayudan a verificar la consistencia de las respuestas. ¿A qué me refiero yo con esto? A que si presentan un seguimiento lineal, todas las respuestas, de inicio a fin, el paciente dijo y lo sostuvo las 344 preguntas. O por el contrario, que en un momento mencionaba ciertos aspectos relevantes o en otros no. Esta prueba se divide en cuestiones de presento sentimientos de desesperanza durante más de 3 veces al día, por ejemplo, es un ejemplo que puedo decir ahorita, y dice totalmente de acuerdo, a veces de acuerdo, nunca, etc. Entonces, esto que se menciona, se va viendo el patrón y dices, tú no sabes que sí, en momentos menciona que sí, pero en otros no. Esa es una inconsistencia, lo marca la computadora y te lo arroja en la puntuación. Te tiene un índice de inconsistencia alto. Si no me equivoco, aquí nos presentan un ejemplo de la escala de inconsistencia, donde el paciente pues menciona completamente de acuerdo en algunas respuestas contradictorias, es decir, en unas positivas y unas negativas, pero siempre menciona totalmente de acuerdo. Ese es un índice de inconsistencia que te lo va a mostrar la computadora, el resultado, el perfil psicológico que te arroja al final. También, sí, ¿qué sucede después? Que la puntuación T de inconsistencia, de la subescala de inconsistencia, sube y es interpretable. Ahí te menciona qué es lo que significa. Si llegan las subescalas a cierto nivel de puntuación T, es decir, a una puntuación muy alta, lo más recomendable es invalidar la prueba por diferentes cuestiones, ya sea desde que el paciente no puso atención, no puso la suficiente atención al momento de responder las preguntas, o lo hizo nada más para terminar, o de verdad está intentando mentir para quedar de alguna manera mejor, o al revés, verse mucho más, con una impresión mucho más negativa de lo que es de verdad. Entonces, todo este tipo de cuestiones pueden llegar a cuestionar la validez de los resultados. Entonces, a partir de cierta puntuación, lo mejor es invalidar la prueba y volverla a aplicar. Otra subescala que tiene es la de negatividad, también reducido con las siglas N y M. Esta es cuando pues, el paciente afirma tener ciertos síntomas de varios trastornos inconsistentes. Es importante mencionar que la prueba no lo menciona como tal de tengo síntomas de cierta trastorno, no, sino que menciona el síntoma y te pide a ti que tú confirmes o por el contrario niegues si presentas son estos síntomas. Aquí menciona que una alta puntuación en la escala de negatividad sugiere una exageración de dificultades para obtener beneficios. Es decir, era la que les decía impresión positiva e impresión negativa. Menciona que si menciona aquí el paciente que es correcto en todos, ya te va a arrojar de resultado que tiene una impresión negativa muy alta. También puede tomarse en cuenta que podría decir que las respuestas están sesgadas. ¿A qué nos referimos con sesgadas? A que tal vez el paciente no está del todo seguro en si cumple o no con estos requerimientos, con estas similitudes que te arroja la prueba,
En algunos responde que sí, en algunos responde que no, y la prueba es capaz de identificar eso. Después están las escalas clínicas, ya completamente enfocadas en el proceso terapéutico. Son subescalas más enfocadas en la introspección, ¿sí? Un ejemplo de esto es depresión, ansiedad, manía, problemas con el alcohol, con las drogas, porque también hay subescalas que miden eso. Estas evalúan todo el tipo de trastorno psicológico y emocional que puede presentar una persona. Nos ayudan a nosotros como psicólogos a poder identificar ciertas cuestiones o reafirmar sintomatologías que ya se nos mencionaban. O también sucede muchas veces que nuestro paciente empieza a dudar sobre lo que nos está contando. O no solamente, no es que dude, es que sino también puede tomar en cuenta que lo cuenta desde su propia perspectiva. Entonces ya los resultados que te salen en la prueba PAI, en la evaluación psicológica, ya son completamente sin una percepción, son completamente neutrales y son tal cual, por decirlo de alguna manera, crudos, ¿sí? Esto nos ayuda a presentar un diagnóstico mucho más completo, mucho más con mejores bases científicas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que nosotros vamos a aplicar, el que vamos a proporcionar, está basado en los resultados de una prueba psicométrica con un alto nivel de confiabilidad. Como mencioné, estos son dos ejemplos, la subescala de depresión y la subescala de ansiedad. Cuando el paciente es constantemente con sentimientos de cansancio, de desesperanza, tiene una dificultad para concentrarse en el trabajo, este tipo de cuestiones son sintomatologías tal vez de un trastorno de depresión, tal vez. Entonces la prueba los va midiendo, los va acumulando y te arroja una puntuación final de la escala de depresión. Te sale escala de depresión 20, 30, 40. Y correspondiente al libro que te proporcionan también, es lo que significa, tiene una interpretación. Cualquier puntuación que te salga tiene una interpretación. Después, la escala de ansiedad. Estos son ya enfocados en ansiedad generalizada o tal vez podría llegar a ser un trastorno de pánico, lo que requiere ya una intervención terapéutica. Continuamos con las escalas de tratamiento. Estas escalas están enfocadas a todo lo externo, ¿sí? No tomamos en cuenta aquí lo introspectivo, sino las cuestiones que pueden afectar al paciente en el proceso terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? A que están enfocados en todo esto que puede afectar. Por ejemplo, una subescala que a mí me gusta mucho tomar en cuenta es el falta de apoyo social. ¿A qué nos referimos con esta subescala? A que si el paciente considera o no si tiene el apoyo, la red de apoyo que todas las personas debemos de tener y es vital para un proceso terapéutico correcto, y a ver si lo presenta o no. Puede tener en la subescala de falta de apoyo social, puede tener una puntuación tal vez muy baja, lo que indica que el paciente considera que no tiene las conexiones, las relaciones interpersonales suficientes para tener una red de apoyo completa, íntegra. ¿Ok? Este es un ejemplo. Ahora vamos a ver un poco más. La escala de agresión. Esta escala de agresión es muy importante ya que se toma en cuenta desde la actitud agresiva, desde la agresión verbal o la agresión física. ¿Sí? Hay subescalas también. Esta toma en cuenta como porque puede presentarse un problema en cuanto a qué tan aferrado o no está a la terapia o qué tan dispuesto está a abandonar la terapia. También es un problema que hay que tomar en cuenta. Otro ejemplo, como ya mencionaba anteriormente, es la escala de problemas con las drogas, que te menciona o te arroja si el paciente presentó a lo largo de su vida alguna vez alguna adicción a sustancias ilícitas o a drogas, y otra escala de que mide los problemas con el alcohol. Continuamos con las escalas interpersonales. Estas ayudan a medir
los patrones de interacción sociales. Es decir, ya estas son completamente enfocadas a las relaciones personales que tiene el paciente. ¿Ok? Ayudan a saber, a darnos nosotros como terapeutas, como psicólogos, a darnos una idea de cómo se maneja con los medios sociales que le rodean, a cómo se maneja en el trabajo, cómo se maneja en su casa, si es una persona un poco más introvertida o por el contrario es extrovertida, si le gusta tener un nivel de dominancia, que esa es una escala que se presenta. Si presenta un nivel de dominancia muy alto, pues se refiere a que el paciente tiene una iniciativa, a que es una persona que le gusta estar activa, que prefiere estar en diferentes cuestiones sociales, o por el contrario, si es un poco más pasiva, sumisa, que presenta una reacción. ¿Me explico? Un ejemplo que puse aquí es, algunos compañeros perciben a Pedro como controlante o poco colaborativo. Ya ese sería un nivel, una puntuación T muy alta en dominancia, llegando a ser, en vez de ser un aspecto positivo, que sería la puntuación media, se acerca a la puntuación alta al tope y ya empieza a ser una puntuación negativa. En la escala de afiliación puede enfocarse en cuánto está el paciente dispuesto a acercarse a estas relaciones interpersonales. Todos como personas tenemos relaciones interpersonales, pero lo que mide la escala de afiliación dice qué tan cercanos o no somos a esas relaciones. Una cosa es ser compañeros de trabajo y platicar en esos momentos de cuestiones muy generales, a otra cosa es tener un mejor amigo de años de vida donde se comentan y se comparten inquietudes ya un poco más personales. Un puntaje alto puede indicar sociabilidad y calidez, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Son las personas un poco más abiertas emocionalmente con otras personas, se les dificulta menos. Y ya un puntaje bajo puede ser personas un poco más reservadas, que presentan una distancia, que no es tan fácil llegar a ser amigos íntimos o que presentan una menor cantidad. Otro ejemplo es que Pedro tiene un puntaje bajo, tiene buenas relaciones laborales, pero sí evita ciertas actividades sociales y mantiene su vida privada reservada. Serían este tipo de personas que evitan salir de casa, que prefieren mantenerse en ciertos aspectos en privado. Como mencioné al inicio del video, la prueba PAI es un inventario de evaluación de la personalidad. Es enfocado, o yo lo presento enfocado en el aspecto clínico, en cómo nos sirve y cómo nos va a funcionar para nuestro proceso terapéutico, para que el paciente vaya mejorando, para que sea un enfoque un poco más completo, más íntegro. Pero también se puede aplicar en muchísimos otros aspectos, por ejemplo, en el contexto forense, en todo este tipo de procesos legales donde se aplican las pruebas, tienen que ser psicométricas y tienen que tener un alto nivel de confiabilidad, porque se le proporciona información sobre un estado mental, no de un paciente, sino de una persona para ver si es capaz o no de ciertas cuestiones que son relevantes para el caso. Esto enfocado en el aspecto de, por ejemplo, los psicólogos que son peritos o enfocado en problemas legales, interfamiliares. Este tipo de cuestiones son muy importantes y necesarias y la prueba PAI o el inventario de evaluación de la personalidad es un gran apoyo que se puede dar. También para las investigaciones. Uno como psicólogo realiza numerosas investigaciones y la prueba PAI, al tener variables psicológicas, al tener resultados cuantitativos, se puede tomar como base para hacer estas investigaciones, para presentar un diagnóstico ya un poco más comunitario sobre ciertas intervenciones o enfoques psicológicos. Este es un ejemplo, pero la prueba PAI como tal es una prueba bastante completa y lo suficientemente buena como para que se pueda aplicar en diferentes contextos. Ya con esto terminamos el primer video introductorio sobre la prueba PAI. A continuación, vamos a empezar a observar un poco más a detalle desde sus escalas, qué mide cada una, cómo se aplica, vamos a ver ejemplos de las preguntas, vamos a ver este tipo de cuestiones que nos van a ayudar a entender la prueba PAI, a observar y a valorar si vale la pena o no utilizarlas dentro del contexto clínico en este aspecto.
y también se va a observar un proceso de cómo se puede revisar.